Sean ustedes nuevamente bienvenidos, apreciable público, donde quiera que nos vaya escuchando. Vamos a iniciar nuestro segundo programa de este Café Filosófico, ya es la segunda temporada. Yo creo que nos ha ido acompañando las personas que aquí han enriquecido este Café Filosófico. Hoy especialmente vamos a tocar un tema, yo diría de manera interesante, de interés, más para el ámbito universitario. Vamos a hablar acerca de lo que es la didáctica tradicional y la didáctica nueva, que yo creo que va a ser para un debate más adelante. Pero vamos a ver, vamos a ir desarrollando de qué manera se educaba en el pasado y de qué manera se educa ahorita. ¿Hay un cambio o siempre ha existido de forma latente ese tipo de educación muy tradicionalista en las universidades? Y también vamos a ir viendo de qué manera inclusive algunas técnicas didácticas de cómo enseñar en el aula de clases. Pues aquí tengo a algunos alumnos que me acompañan, al igual que el maestro, y que le doy la cordial bienvenida. Maestro, si gusta presentarse, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Quintana. Yo me dedico a la docencia universitaria, acabo de cumplir 15 años realizando esta actividad y particularmente a mí me llena laboralmente y profesionalmente. Mucho gusto a todos. Sea usted bienvenido, maestro, qué bueno que está aquí con nosotros. Nos va a dar grandes ideas para que vayamos viendo también el ámbito también de la propia universidad, pero qué importante también es la parte educativa, ¿no? A veces pensamos que la educación le pertenece a todo, todos son para la educación, pero inclusive podemos ver que hay alumnos que a lo mejor son para un oficio, ¿no? No son para una profesión. Ahorita lo vamos a ir debatiendo. Sea usted bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y aquí tenemos a un joven de comunicación. ¿Se gusta presentarte, por favor? Sí, creo que sí, prof. Bueno, yo soy María Enrique Martínez Luna, estudio la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Sí. En octavo cuatrimestre estoy cursando aquí en la UNID, Campus Tlalnepantla. Pues muy bien, sé bienvenido. Vamos también a preguntarte, también tú vas a enriquecer este café filosófico de cómo te han educado anteriormente. Claro. ¿Qué tipo de educación has recibido, ¿no? Muy bien, bienvenido, nuevamente apreciable estudiante. Sí, yo soy Sebastián, igualmente estoy estudiando comunicación en este plantel, en la UNID Tlalnepantla, octavo cuatrimestre. Perfecto, muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar en el desarrollo de esta didáctica. Para empezar, la propia didáctica, en su etimología latina, significa enseñanza y aprendizaje. Al igual que el docente que enseña, también se enriquece de la práctica. Ahora bien, aquí viene una coyuntura difícil, fuerte. En el pasado, estamos hablando a partir ya del siglo XVII, con un escritor llamado Juan Amos Comenio. Tiene él una didáctica que se llama la didáctica magna. Con él se puede decir que inicia la didáctica, lo que se llama tradicional, pero sin embargo podemos dar un bosquejo histórico de cómo era la educación del pasado. Por ejemplo, en el mundo de Egipto se educaba a través del golpe. ¿Qué opinan ustedes sobre un tipo de educación con amenazas, maestro? Usted, por ejemplo, ¿se podrá educar uno a través de una amenaza, amenazando al alumno para que aprenda? Yo creo que amenazar no, porque no es parte de los valores. Okay. Pero sí se debe tener cierto grado de autoridad. Sí. En el aspecto de que los valores como el respeto, como el compromiso, como la correspondencia, son vitales para poder tener una armonía dentro de un salón de clases. Claro. Cuando el alumno falta el respeto, por ejemplo, genera un ambiente tenso, y eso hace que no fluya la enseñanza y el aprendizaje de la misma manera, porque se siente tenso en el ambiente. Claro. Pero vaya, son situaciones que uno debe ir aprendiendo a tolerar, pero principalmente a superar. Usted, por ejemplo, inclusive aquí están, vayan igual dialogando, ¿usted está de acuerdo todavía que el docente tenga autoridad dentro del aula de clases? Es que es necesaria. Es necesaria. Siento que es necesaria por el hecho de que un estudiante universitario no se debería de partir el hecho de educarlo, porque la educación nace en casa. Okay. Sin embargo, se deforma para formarlo, en este caso, en una profesión. Sí. Pero para estar trabajando de manera colectiva se requiere que el alumno tenga cierto grado de educación, volviendo a los valores, claro, al respeto, claro, al compromiso. Cuando un alumno difiere en estas situaciones, se complica, ¿no? Claro.
No, y además, ese rato, ya ves que estamos platicando cuando a nosotros nos ha tocado dar clase, inclusive aquí los jóvenes van a dar su punto de vista de cómo fueron educados. En el aula le dices inclusive al alumno, siéntate bien, pon atención. Nosotros perdemos tiempo para realizar eso, cosa que no nos compete hacerlo. El alumno tiene que llegar ya con la primera socialización, como dijo Fernando Sabater, la primera socialización es la formación ética dentro de la familia, ¿no? El respeto, la acción cívica, escuchar, estar al pendiente. Y en el aula escolar ya va a aparecer otro tipo de concepto, que es la formación racional de la vida, ¿no? Pues bien, esa es la forma, inclusive la propia didáctica tradicional habla sobre ese punto. El docente tiene que tener el orden en el aula, se le tiene que respetar al docente y sobre todo se tiene que generar un ambiente que se le llama método y orden. Esa es parte de la didáctica tradicional que, apreciable público, inicia con Juan Amos Comenio, la didáctica magna, siglo XVII, pero hay un bosquejo del pasado. Eso es la didáctica tradicional. El docente tiene la autoridad, cosa que todavía sigue todavía latente. No podemos hablar de una escuela nueva porque todavía hay como cosas extrañas, ¿no? Bien, ahora por ejemplo, ustedes jóvenes, por ejemplo, Sebastián, ¿tú cómo fuiste educado? ¿Cómo has sido tú educado en esta universidad? ¿Tú crees que hay todavía latente un concepto tradicional? ¿O ya podemos hablar de una escuela nueva donde la tecnología, donde el propio ambiente de aprendizaje es rápido, no es tan lento? ¿Cómo fuiste tú educado, si nos puedes platicar? Sí, yo creo que el entorno que ha rodeado mi educación sí ya está como más influenciado por la tecnología, porque, bueno, haciendo memoria, yo desde primaria prácticamente ya existían pues clases en computadora, ya habían proyectores, es decir, ya se hacía uso de más herramientas que posibilitaban pues dar la clase pero utilizando la tecnología, ¿no? Y por lo mismo pues los años posteriores, secundaria, preparatoria, siempre ha estado como presente ese factor de tecnología. Ya me cuesta hasta imaginar pues cómo habría sido mi educación sin, a lo mejor en otros tiempos, porque ya estamos pues muy acostumbrados a tener la computadora o a que nos proyecten pues la presentación en un proyector o incluso pues con las mismas notas. Sí seguimos trayendo cuadernos y todo, pero pues creo que ya es como más práctico igual en la misma computadora tomar las notas. Creo que siempre ha estado como durante mi educación ese factor de la tecnología presente. Y con respecto a lo que comentaban anteriormente de la autoridad, también yo diría que es necesario, porque incluso uno como estudiante lo observa en el salón de clases. Si tú formas parte de un grupo que a lo mejor bueno, hay una persona o más personas que están imposibilitando el hecho de que se dé la clase, pues sí es molesto para uno como estudiante pues no sacarle el provecho pues por lo que estás ahí, ¿no? Para tomar la clase. Y si efectivamente se pierde mucho tiempo, se desperdicia tiempo también, y pues sí, yo creo que es necesario que exista cierta autoridad por parte del maestro para pues el control de grupo, porque muchos es evidente que todos aprenden pues a diferentes ritmos, pero si la clase no se está dando pues como debería, pues evidentemente lo que se está enseñando pues no tiene razón de ser, en el sentido de que pues tú estás ahí recibiendo la clase, pero si tienes distractores a tu alrededor, pues es difícil concentrarse incluso. Interesante, dices algo interesante, apreciable estudiante. El propio José Vasconcelos, que fue secretario de Educación Pública en 1921, él de hecho, una de sus propuestas decía que el ambiente de aprendizaje que es la escuela tiene que estar alejado del ruido, tiene que estar como apartada de ese constructo de la parte de los distractores, para que el alumno se pueda enfocar en ese aprendizaje. Pero lo dices, bueno, yo crecí con unas TIC, ¿no? Con las tecnologías, pero nos remontamos a nuestro tiempo, colega. Yo, por ejemplo, crecí con una docente que te aventaba precisamente lo que es el GIS, o te aventaba otro objeto que tenía a la mano. Si fuera posible el pizarrón te lo aventaba, pero no podía. Pero te daba miedo al docente, ¿no? A mí me tocó ver docentes. Sí. Una vez me tocó ver un docente con un cinturón
con un cinturón. buscando a un alumno, ¿eh? Hablo de la primaria. De la o sea, primaria, también hace sí. mucho, Sí. ¿qué habrá sido? En los 70s. En los sí me tocó 70s. ver profesores así. Exacto, y eso es precisamente lo que estamos viendo, que es parte de esa didáctica tradicional, donde el docente llegaba inclusive a golpear al propio alumno, ¿no? Porque llegaba la mamá y te decía, quiero que lo formes, aquí está. Y la escuela se volvió una guardería, es decir, tenías que cuidar al muchacho, ¿no? Y el muchacho generaba cierta simpatía extraña también con el docente, ¿no? Pero, le digo, remontándose a ese tiempo, la propia educación en México está también envuelta en didáctica tradicional, que ahorita se habla de una escuela nueva, que ahorita vamos a ver cuáles son los condimentos de esa escuela nueva, qué propone la escuela nueva. La escuela tradicional proponía autoridad sobre el docente, ¿no? El docente tiene autoridad. 2, se ve más que nada una austeridad en el aula, austero, el pizarrón, el docente hablando, los alumnos callados, pasivos, no activos, ¿no? A ti, por ejemplo, apreciable estudiante, ya vimos aquí a tu compañero de universidad, ¿cómo ha sido tu proceso educativo? Bueno, pues afortunadamente, como hemos evolucionado tanto como sociedad, como seres humanos, pues ya no me tocó pues esta etapa en la que, pues como comentaba, en la escuela tradicional se confundía un poco autoridad con violencia. Ajá, y a mí excelente. la verdad es que afortunadamente no me tocó un caso que se acerque a esto, pero por ejemplo a mis padres o a mis abuelos sí me han contado que les llegó a pasar esto, de que los profesores luego hacían uso de la violencia para reafirmar su autoridad. A mí afortunadamente jamás me tocó. Y bueno, mi proceso educativo, como comentaba mi compañero, pues ha ido muy de la mano también con las tecnologías. Prácticamente desde primaria tenemos clases ya con computadoras, incluso recuerdo que en secundaria y preparatoria pues ya utilizábamos como herramienta el celular, como herramienta de investigación. Y esto yo creo que es un arma de doble filo, porque está bien que se nos permita utilizar, por ejemplo, el celular, computadoras, como herramientas de investigación, porque son muy poderosas. Claro. Pero también en algunos alumnos puede llegar a ser un gran distractor. Claro, sí, muy interesante lo que dices, estimado estudiante. A veces lo que cuesta, y queremos inclusive, maestro, es que el propio, comúnmente como se le llama aula invertida, que eso es concepto europeo, que el alumno genere el proceso, es decir, que el alumno le enseña a otro alumno. Pero usted lo ha visto, inclusive a mí me ha tocado que los alumnos necesitan que alguien esté y que les diga, porque mientras no reaccionan, ¿no? Sí, yo creo que retomando lo que él dice, lo que el compañero alumno nos mencionó, fue que la autoridad mal enfocada es un autoritarismo, que es violencia, ¿no? Y que tratas de imponer como autoridad, y eso no está bien. Claro. Sin embargo, visto la autoridad como un orden, como un ejemplo a seguir, como una guía, está bien enfocada. En cuanto a la tecnología, yo creo que pues los chicos nacieron con ella, ¿no? Son bastante jóvenes. Claro. A nosotros nos tocó, cuando menos yo la máquina de escribir. Sí, máquina de escribir en la secundaria, preparatoria. La primera computadora ya en la universidad, ya en la carrera. Claro. Y precisamente pues ver esa parte de entender también que la tecnología ayuda, que es parte importante, pero que también puede ser un arma de doble filo. Que la propia tecnología no es en sí educación, sino es un apoyo a la educación. Es una herramienta, es un instrumento que te facilita las cosas. El tiempo que te ahorra la tecnología debería de ser para pensar, para que crecieras también intelectualmente. Claro. Yo recuerdo eso como un grato recuerdo de un maestro de la universidad, que era lo que nos decía. El tiempo que te ahorra la computadora en hacer el proceso es lo que tú tienes que dedicarle a pensar para crecer intelectualmente. Claro. Por ese lado está bien visto. Desafortunadamente, yo lo que he notado mucho en los salones de clase, por ejemplo, la tecnología más cercana es el celular, ¿no? Lo que puedes tener de manera inmediata, que te permite ser una herramienta importante para búsqueda de información, y que si se utilizara de esa manera
sería precisamente un instrumento de gran ayuda. Claro. Desafortunadamente se utiliza solo para el área recreativa, ¿no? Sí. Para el WhatsApp, Sí, para los chats, videos de y todo este tipo, YouTube, sí. YouTube, Ujú. que todo tiene su parte educativa, Claro. pero que también se vuelve un gran distractor si no lo enfocas en el momento y el espacio adecuado, ¿no? Hace poco, inclusive, y lo dices bien, colega, vi hace poco unos alumnos que estaban jugando un videojuego, pero colectivo. Es decir, el otro estaba, ¿en qué lugar? Le estaba llamando, es que ya me mataron, es que dame más vida. Es un tipo de fantasía, ¿no? Empieza ya a fantasear lo que no es la vida real, ¿no? Es una fantasía de lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué quieres 1000 amigos en Facebook? 5, que realmente sean tus amigos y que los conozcas. Exacto, sí. Aquí esta parte muy interesante, cosa que, por ejemplo, en la propia didáctica tradicional no existían las TIC. Las TIC ya entra en lo que se le llama la escuela nueva, como herramienta. Pero les voy a contar algo interesante. A partir inclusive del 2000 aquí en México, que ya sabemos que ha habido muchas reformas educativas aquí en México, se quiso reformar la parte de la didáctica. Entonces, hay una prueba que se le llama la prueba de PISA, que mide todas las universidades y ve de esas universidades los alumnos qué tanta capacidad tienen para resolver problemas. Y México está en los lugares muy abajo. Y la prueba PISA lo organiza la OCDE. Entonces, el que lleva el primer lugar, que lo hemos visto, lo hemos escuchado, es Finlandia, ¿no? ¿Cómo se educa en Finlandia? ¿Qué tipo de método utiliza? ¿Tradicional o escuela nueva? Es claro que es una didáctica nueva, ¿no? Y ahí surgió una pista. Ya los gobiernos que hemos visto, gobiernos van y gobiernos vienen, y cae una reforma y surge una reforma nueva. En el 2012 surgió una reforma educativa, que realmente no fue lo que habíamos pensado con Enrique Peña Nieto, el presidente, y se hizo un análisis y dijeron, bueno, estos muchachos que han sacado buena calificación en la prueba de PISA de Finlandia, ¿qué tienen? ¿Y por qué nosotros no tenemos eso? Y se descubrió que ellos tienen, la mayoría de los muchachos, una guía que es la casa, una guía que es los papás, y sobre todo sus papás tienen también la posibilidad de darles a los niños en su casa un momento de recreación literaria, ¿no? Que los niños vean a través de la tecnología o puedan leer libros en su casa. Entonces aquí dijeron, bueno, la dificultad de México es que los muchachos deben de tener libros en la casa y regalemos tablet. A raíz del 2012 empezó con esa política de regalar tablets a las escuelas. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será posible que un niño que tenga un celular, una tablet en la escuela pueda aprender mejor? Sin la guía del propio docente, sino en la casa. ¿Qué opinan de todo eso? Y lo acaban de proponer en la antigua reforma educativa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que de hecho la lectura te hace crecer. Ajá. El que tú leas te vuelve diferente, sí, porque empiezas a cultivarte. Y yo creo que algo que te ayuda mucho de niño, particularmente yo ese hábito lo heredé de mi papá. Sí. Es que mi papá siempre leía en las noches. Un gran hábito, ¿eh? Entonces, pues tú por reflejo empiezas a leer. Claro, imitar, y de ¿no? hecho, sí. Lo que fueron mis años adolescentes, siempre que llegaba a algún lugar, lo primero que buscaba era algo que leer, lo claro. que fuera, ¿no? Sí, sí, y obviamente hay temas específicos que a ti te gustan. Claro. Cuando tú lees, empiezas a mejorar tu cultura, empiezas a educarte y a conocer más del mundo. Entonces, el hecho de que tengas ahora la posibilidad de no solo tener un libro, sino tener un teléfono celular, pues claro. te amplía las posibilidades, ¿no? Aquí ya el hábito nada más sería de que leyeras lo que te fuera útil, claro. o lo que te gustara, porque eso sí te permite mejorar, ¿no? Entonces eso sería como una herramienta. Una herramienta, sí. Completamente. Y ya va en gustos, ¿no? Por ejemplo, las personas de mi generación, pues preferimos seguir leyendo los libros, ¿no? Pero eso no quiere decir que no encuentres también fuentes confiables vía internet, ya nada más que si fuera algo educativo o algo profesional, pues tendría que ser fuentes confiables, ¿no? Claro. Entonces, creo que leer independientemente del medio te favorece, ya sea en digital, ya sea impreso, ya habrá preferencias, ¿no? Tal vez los chicos más jóvenes, como ellos que están más llegados a la tecnología, les sea más fácil leer en el celular y tal vez hasta más cómodo, ¿no?
la gente de mi generación pues estamos muy a gusto con los libros, ¿no? Sí, pero se puede complementar, ¿no? Yo creo que la acompaña también un libro físico, usted lo sabe, también aquí los alumnos que tienen libros, la acompañar un libro te ayuda bastante. Interesante lo que dice, colega, yo creo que, por ejemplo, esta idea de regalar tablet aquí en México, yo creo que de entrada, pues fue una idea, yo creo, pues buena, pero no llegó a una buena resolución porque una de las características, uno de los condimentos de la didáctica nueva que empezó a partir del siglo XX, estamos apenas a tiro de piedra, a partir del siglo XX empezó lo que se llama la didáctica nueva, es que la didáctica nueva, uno de las pociones, los condimentos de la didáctica nueva es que es elitista. Por ejemplo, a mí me regalan una tablet, yo vivo en una ranchería en Oaxaca y no tengo ni luz, ¿cómo diablos voy a usar la tablet? ¿No? Que supuestamente lo regalaron para que yo me eduque personalmente, pero ahí empieza un fracaso, es decir, bueno, voy a vender la tablet y no tengo dinero, ¿no? Para tener dinero para mis papás. Yo creo que inclusive, no sé qué opinan ustedes, las propias reformas educativas que quieren introducir una didáctica nueva a una sociedad tradicional, yo creo que es una parte muy difícil, ¿no? Para empezar, el joven combate también con la pobreza, para empezar, el joven también combate con la delincuencia, ¿no? ¿Qué opinan entonces ustedes, jóvenes, de tener tablet que supuestamente va a sustentar la carencia de conocimiento en la casa? Sí, yo creo que sí posibilita de alguna forma, como ya mencionaba el profesor, claro. Pues tener al alcance información que de alguna otra forma o sería imposible o sería un poco más complicado, porque, claro, bueno, así como comentaba Mario, a mí también me han contado anécdotas, papás, abuelos, sí, de cuando pues tenían tareas y cosas así, era meterse a la biblioteca y estar investigando todo el día, o sea, no podían buscarlo, porque nosotros pues cualquier tema lo podemos buscar y en menos de 3 segundos habrá pues, más de 1000 resultados del cual checar. Entonces yo creo que sí es una herramienta que posibilita el hecho de que tú puedas a lo mejor no educarte a ti mismo sin la necesidad de que esté un docente ahí, porque también es necesario, sí, pero pues a lo mejor de llevarlo más allá y pues tú también por tu cuenta y pues por iniciativa, claro, cultivarte más, como mencionaba, ¿no? Investigar más sobre el tema, no quedarse solamente con lo primero. Pero creo que también entra mucho una parte de, o bueno, un aspecto de, pues hasta cierto punto, pues que tú tengas la responsabilidad de utilizarla para lo que es. O sea, si te están regalando la tablet con motivo de que te eduques, pues evidentemente que sí sepas qué contenidos buscar, qué contenidos leer, que tengas hasta cierto punto una disciplina de saber pues que hay un tiempo para cada cosa, y obviamente en las tablets pues también pueden existir juegos, pueden existir cosas pues para la recreación, pero sí dedicarle el tiempo necesario para investigar, para revisar diferentes fuentes. Yo creo que nos hace falta también esa parte, considero yo humildemente como mexicanos, saber gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que una de las pociones de la pobreza, lamentablemente nosotros somos también protagonistas y hemos visto la pobreza en México, es el desorden. La pobreza es igual a desorden, ¿no? A veces las personas tienen tanta necesidad que no ven ese, como lo dijo el propio Jean Delors en la UNESCO, los 4 pilares de la educación, que la educación guarda un tesoro, ¿no? Lo dijo muy bien ese ratito, maestro. La educación te transforma, ¿no? Yo inclusive hace poco le platiqué a uno de mis alumnos, oye, ¿de qué platican en las fiestas? ¿No les aburre lo mismo? Platican de otras fiestas, ¿de qué platican ustedes? ¿No? La educación también te actualiza en el lenguaje, ¿no? Le da como esa inyección de decir, qué interesante charla, aún estando en el ambiente de los jóvenes, una fiesta, en un bar, qué interesante charla, ¿no? Y es que de hecho la lectura te permite eso, la lectura te facilita el que tengas un mejor lenguaje, el que seas más fluido, el que tengas más recursos. O sea, es muy triste escuchar a 2 jóvenes, claro, que su plática fue de dos palabras, ¿no? Sí. Entonces, eso recrea mucho más, por ejemplo, en el caso de los chicos que están estudiando comunicación, claro, pues son de los indicados que tienen que preocuparse por hablar bien, por tener una buena redacción, por tener una buena ortografía, porque eso al final habla de ti. Sí, sobre todo
contagiar a los otros de esa educación, ¿no? Nosotros igual como docente tenemos también que cuidar nuestra personalidad, ¿no? Somos también una parte que se puede imitar. Bueno, el docente es bueno, quiero que el docente esté conmigo, pero volviendo nuevamente al rastro de la propia didáctica nueva, ya hemos hablado sobre el concepto elitista, que se hace reformas educativas igual en México, pero esa reforma no llega a todo mundo, porque México son muchos Méxicos, ¿no? Pasa la calle y hay otro México, y a mí me ha tocado. Vas tú y nada más cruzas una calle y ves otro tipo de casa, otro tipo de persona, otro tipo de sociedad. Dices tú, por Dios, y nada más crucé la calle, ¿no? Son diferentes perspectivas, pero a la vez surge otro tipo de concepto, y ahorita vamos a empezar ya el debate, que el docente ya no debe de ser autoridad en el aula, tiene que ser un mediador. ¿Qué opinan ustedes de esto de quitarle autoridad al docente? Lo dice la didáctica nueva, y nada más tiene que ser un mediador entre el alumno y el conocimiento. ¿Qué opinan ustedes de esto? Tal vez se refiera a que no caiga al exceso como es el autoritarismo, ¿no? Ajá. Pero que sí que sea como una guía, en este caso que te permita o que te influya para que lleves un orden en hacer las cosas, Okay. ¿no? Porque por ejemplo en el trabajo en equipo se nota, ¿no? De repente los chicos no saben por dónde empezar, entonces tú les vas dando un orden, hay una metodología, Claro. hay una forma de ser. A mí por ejemplo como maestro de matemáticas, Sí. la matemática te da mucho orden, todo Sí. es un proceso, paso 1, paso 2, que habrá quien pueda decir que es muy cuadrado. Sí, pudiera verse muy cuadrado, pero precisamente como está muy comprobado y es muy sistémico, Claro. te permite llevar un orden y eso te facilita las cosas. Porque cuando llevas un orden es más difícil que te equivoques. Claro. Llevas una secuencia de qué hacer y eso te facilita realizar las cosas. El desorden pues es el caos. Exactamente, De alguna sí. manera, Y y confunde entonces, también, sí. Entonces en esa parte yo vería que tal vez la idea es que ser mediador es no ser autoritario, Claro, pero ser autoridad en el aspecto de ser una guía, claro. de conservar un orden y permitir y apoyar a los alumnos, ¿no? En ese aspecto. Claro. Interesante lo que dice maestro, que usted esté en la parte de las matemáticas. Sí. ¿Qué tan importante es en las matemáticas también en el ámbito inclusive básico y en el ámbito también de la secundaria, de la prepa y en el factor de la universidad? De antemano, pues ustedes han pasado ya por ese trayecto, ¿no? Tuvieron en una primaria, tuvieron en una secundaria. Por ejemplo, tú, mi estimado alumno, que hemos estado ahorita debatiendo sobre este punto de la didáctica nueva, ¿te ha tocado didáctica nueva o todavía te ha tocado didáctica tradicional? No, como lo comentaba en un principio, prof, es más didáctica nueva. De la escuela tradicional, como usted comentaba, de que se intentaba imponer autoridad mediante Sí. pues, violencia, no me ha tocado un caso que se acerca a ello. Yo pienso que es más educación nueva. Y yo pienso que se le ha restado autoridad a los profesores precisamente por lo que pasaron las generaciones anteriores, que sufrían de violencia. Entonces es por lo mismo que ahora pues se le ha pedido a los profesores pues que tengan como más tacto con el alumnado, ¿no? Que traten de comprenderlos más, pero esto pues tiene su parte negativa, porque si los profesores pierden autoridad en un aula, pues es un desorden y pues prácticamente nadie aprende. Siempre, Claro. Un mediador siempre debe de tener cierto grado de autoridad para mantener cierto orden, pues si no, ¿quién podría aprender bien en el aula? Claro, y hablando sobre este punto, también sería una autoridad intelectual, ¿no? Un respeto intelectual. Aquí me viene inclusive, hablando sobre ese concepto de la herencia de la didáctica tradicional, el propio Sócrates llegó a decir que el docente tiene que ser como una comadrona, ¿no? La comadrona, la partera. ¿Quién era la partera? Una mujer robusta,
brazos fuertes, que ayudaba a parir, porque el parto necesita movimiento. Entonces la mujer, esta mujer que era robusta, fuerte, ayudaba a parir. Yo creo que esa fortaleza física se proyecta en nosotros en la parte intelectual, ¿no? Es que mi docente sabe, mi docente comprende. Y la otra parte también dice, bueno, el docente aplica didáctica, enseñanza, aprendizaje en el aula, hace juegos, nos ayuda a trabajar, hace recortes, hace esquemas arbóreos y demás, pero el docente no sabe, ¿no? Ahí viene como un declive muy fuerte, pero hay otra parte donde dice, bueno, el docente sabe, pero ¿cómo hace ese docente para enseñar? ¿Cómo hace ese docente para sintetizar y decir, bueno, vamos a hacer también, vamos a hacer así el aprendizaje? Pero aquí surge lo interesante, el propio Fernando Savater en el libro El valor de educar dice, bueno, lo que hace falta es maestro, no sabios, porque el sabio no puede enseñar, el que enseña es el maestro porque conoce la ignorancia ajena. ¿Qué opinan de todo eso ustedes? ¿Quién es el que debe de enseñar? ¿Cualquiera o una persona preparada? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo opino que sí, en efecto, debe ser una persona preparada y creo que va un poco de la mano con lo que mencionaba mi compañero. Sí. De que pues uno como maestro sí debe tener cierto tacto y obviamente saber cómo tratar a todo tipo de personas porque el salón de clases pues es un ecosistema muy variado, o sea, no va a haber dos alumnos iguales, todos aprenden a diferentes ritmos, todos pues unos participan más, otros participan menos y el profesor yo creo que sí es necesario que tenga esa pues preparación de saber cómo lidiar con ese tipo de diferentes pues, personalidades, de ritmos de aprendizaje. Y de igual forma, pues por lo mismo, tú como alumno, al momento en el que ves pues, que tu profesor sí está preparado, obviamente pues sí conlleva un sentimiento de, pues, de que estás bien en esa clase, sabes que estás en buenas manos, por así decirlo. Porque estás viéndolo, o sea, tienes el ejemplo enfrente. ¿Y cómo te das cuenta tú que un docente sabe en el aula? ¿Cómo se dan cuenta ustedes jóvenes? Pues también por la fluidez con la que explica los temas. De hecho, bueno, esto va un poco de la mano con lo que comentaba hace rato de las tecnologías que a veces son un arma de doble filo. Me ha tocado ver profesores que trabajan mucho con diapositivas de PowerPoint, por ejemplo, les proyectan. Que ese es un clásico ya, ¿verdad? Exacto, y es un arma de doble filo, lo digo porque muchos profesores literalmente leen el texto y pues eso no es enseñar. Fíjense, uno, y lo dices bien, uno, y ya para ir terminando aquí nuestra sesión del café filosófico, una de las tesis de la Escuela Nueva es que el alumno aprenda a pensar por sí mismo, tenga un pensamiento crítico, no repita lo establecido, sino que él innove lo que ya está hecho, cambiar lo que está establecido, ¿no? Pero fíjense cuántos no hay, inclusive el propio Rousseau por ahí en el libro del Emilio llegó a decir que no se trata de que el alumno repita lo que dice el libro, ¿no? Entonces, esa cuestión inclusive ya la hemos visto y ahorita viendo inclusive la propia reforma educativa que viene con este sexenio, habla precisamente en el ámbito de la educación básica que el alumno tenga mayores herramientas para transformar en el aula. Muy similar es el concepto de María Montessori, que él hablaba del constructivismo, que el alumno construya su propio conocimiento siempre de la mano con el guía que es el docente. Yo creo que, no sé ustedes, pero todavía el docente es muy importante que esté presente. Un docente preparado, un docente también que comprenda y que tenga lo que se llama en psicología las neuronas espejo, generar una empatía contigo intelectualmente. No sé lo que sientes, no sé lo que sufra, pero al menos, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿No? Y yo creo que uno de los objetivos de la propia educación es que el alumno sea codependiente de la vida, ¿no? Que pueda aportar, ¿no? En una pequeña frase, vamos a ir terminando, invitados, ¿cómo pueden definir su propia educación en una pequeña frase? Para que ya vayamos cerrando ya nuestro café filosófico. Bueno, pues en mi caso pues sería una educación apoyada en la tecnología. En las TIC. Así es. Ok, muy bien.
Sí, yo creo que igual, solo que sí va a llegar un punto porque pues la tecnología está avanzando. Y se actualiza en cada minuto, se va exactamente, actualizando. y yo creo que sí, en efecto, bueno, pues a final de cuentas somos de la misma generación, es una educación pues muy basada en las TIC. Sin embargo, yo creo que va a llegar un punto ya con generaciones futuras en las que pues nosotros a lo mejor sí nos toca hasta cierto punto un punto de transición, porque pues no sé, a nosotros, o sea, sí nos han tocado elementos de tecnología, pero también nos han tocado elementos un poco más tradicionales, sí nos ponen a leer libros, sí nos ponen a tomar notas, y pues a lo mejor en un futuro eso ya va a desaparecer por completo, no lo sabemos, a lo mejor ya es como completamente basada en la tecnología, porque sí, nuestra educación ha estado basada en las TIC, pero apoyándose con elementos pues un poco más tradicionales. Exactamente, sí. Pero sin embargo yo creo que seguir informándote te ayuda para estar actualizado en el día, ¿no? En el día a día. Sí, de hecho a mí se me ocurre la frase de constancia. Ajá. Hay que ser constante en la parte educativa. Para que tú seas un buen profesionista tienes que ser constante. Claro. Tienes que leer constantemente libros, tienes que consultar constantemente las fuentes, tienes que realizar tus actividades. Y el hecho de hacer, por ejemplo, tomar notas, tiene una ventaja en la parte digital, porque el hacerlo en papel te da la oportunidad de la reflexión, algo que no haces de manera visual. Si tú, por ejemplo, quieres resolver un problema de matemáticas, a diferencia de otras áreas del conocimiento, no es nada más tomarle la foto. Cuando le tomas la foto, la imagen ya quedó ahí, pero si no la vuelves a visualizar, a volver a hacer el ejercicio, no se te queda la idea. Cuando tú la desarrollas en papel, es diferente. Razonas lo que estás haciendo y te permite reflexionar, y eso hace que brinques a otro nivel. Yo creo que ahí perfecto podría ser como buscar la vinculación de las dos escuelas. Hay cosas importantes de la escuela clásica como la autoridad, que aquí yo te podría decir que el conocimiento a un docente es lo que le da la autoridad. Un profesor que domina su materia es una autoridad en ella, y eso te da un respeto hacia los alumnos. Cuando un alumno te respeta, debe ser porque tú dominas tu materia. Exactamente. Eso es diferente, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa parte también sería valiosa. Y yo diría constancia. Porque hay a quien nos cuesta más trabajo las matemáticas, o hay a quien nos cuesta más la comunicación. Sí. Pero si tú eres constante, cada día vas a ser mejor. Entonces eso te brindaría, si no ser el mejor, pues ser de los mejores, ¿no? Exactamente, lo dice muy bien. Yo creo que este café filosófico va a apoyar también a lo que nos pueda ver en las otras UNIT, de cómo, bueno, darme ideas de cómo puedo yo educar. Lo que sí es verdad, y lo comentaron, es que en el aula existe una gran diversidad y cada uno de los alumnos aprende de forma distinta. Nadie aprende de forma igual. Yo creo que son distintos, pero yo creo que este programa de transición didáctica, yo creo que da para más. Los invito para la siguiente sesión, ojalá que me puedan acompañar para seguir ampliando un poco más esta tendencia. Y yo me quedo con esa frase, colaborar y no competir. Pues muy bien, muchísimas gracias por haber estado en este café filosófico. Muchas gracias. Y pues nos vemos pronto en otra pequeña entrega del café filosófico. Que la pasen bien donde quiera que estén. Muchas gracias.